todo eso va fincando lo que hoy conocemos y lo que hoy nos apasiona y que merece mucho la pena, ¿no? En estas frases que yo siempre manejo, esta no, por supuesto que no es mía, pero es muy válida, es necesario conocer el pasado para entender el presente y proyectar el futuro. Y sucede en todos lados, en el deporte, en la vida, en una cocina, en donde sea. Si tú no conoces el pasado de las cosas, no vas a entender lo que estás viviendo hoy y mucho menos vas a poder proyectar lo que viene más adelante. La NFL así es, y al equipo al que le vayas, si tú no te das tiempo de conocer cómo nació, incluidos los Tejanos de Houston, que son los más nuevos en la cuadra, hay que saber cómo se dieron los Jaguares de Jacksonville, cómo llegaron las Panteras de Carolina, para que entiendas hoy lo que tienes en las manos, ¿no? Anécdotas, experiencias, memorias, amor a la camiseta. todo gira alrededor del aficionado. FanFest Podcast presenta La historia detrás del fan. Bienvenidos a otro martes de FanFest Podcast, con el gusto de saludarlos como cada semana. Tengo el enorme gusto que me acompañe mi amiga y compañera Carla Valdés. ¿Cómo estás, Carlita? Buen día. César, muy bien, muy contento también. 40 episodios de FanFest Podcast. ¿Te imaginaste al inicio llegar a este número? La verdad, yo no, pero ha sido una aventura padrísima, muy interesante. Hemos conocido muchísimas historias y como siempre la de hoy no será la excepción. Nadie lo imaginaba, es un largo camino que hemos recorrido juntos y la verdad es que ha sido apasionante escuchar cada una de las historias de los aficionados. Y la de esta semana, como bien mencionas, no será la excepción porque vamos a hablar de uno de los equipos con mayor tradición e historia en la NFL. Si se dan cuenta todos los que nos han seguido, hemos tocado con varios equipos que han sido fundadores o parte de la historia importantísima de la NFL, y el de esta ocasión es uno de los equipos más populares y más ganadores en la era Super Bowl de la NFL. El invitado de este día cuenta con más de 2 décadas que avalan experiencia en los medios de comunicación, desde la Superdeportiva hasta Claro Sport. Aficionado de los deportes, en específico de los Pittsburgh Steelers, Universidad de Alabama, los Pumas del UNAM e impulsor de la LPA, Liga Profesional de Fútbol Americano en México. Apasionado del rock, en especial de Metallica, Van Halen y Kiss. Hoy tenemos de invitado en FanFest Podcast a Oscar Clériga para contarnos su historia detrás del fan. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Carla, igualmente un placer saludarlos, amigos de los Dolphins. Como siempre les digo, ¿no? No somos Dolphins, FanFest Podcast, aquí no somos Dolphins. Perdón. Es la fuerza de la costumbre, ustedes disculpen, ¿no? Pero también escúchenlo. No, bueno, después del desliz, no es cierto, no, con todo cariño, saben que aquí estamos listos para, ¿no?, platicar pues, de esta gran pasión que es el fútbol americano, más allá de los colores, de los nombres, de la liga de la que se trate, es el fútbol americano per se. Oye, Oscar, ¿y por qué? ¿Por qué el fútbol americano? Mira, yo soy de esas historias que realmente por los colores, porque un día te encuentras con el deporte a través de la televisión, concretamente el amor por la NFL, ¿no? Verlo en televisión, recuerdo perfecto, ¿no? Una televisión blanco y negro en casa de mi abuela. Y ahí un partido de los Minnesota Vikings contra los Pittsburgh Steelers, y tal cual, el logo de los Steelers, insisto, era blanco y negro la televisión, así que no tenía yo mucha opción en cuanto a saber de qué se trataba. Un poquito más adelante, pues bueno, el negro y oro me llamó la atención, y así fue como me enganché con la afición a los Steelers y al deporte, ¿no? Y empiezas poco a poco, estoy hablando que tendría yo alrededor de 5 o 6 años de edad. También seguía yo mucho el tenis, porque incluso en esas épocas me habían inscrito para pues, empezar a aprender el deporte blanco. Jugaba yo ahí en el Club Montesur del Lago. Ahí hacía yo mis pininos jugando con la raqueta. Y bueno, me enamoré también del fútbol americano. Curiosamente, ¿no? El deporte tal vez
individual por excelencia y el deporte por equipo también, ¿no? Por excelencia, el tenis y el fútbol americano, dos mundos totalmente distintos. En uno estás totalmente solo, no puedes ni hablar con tu coach, ¿no? Mientras estás en el partido, y en el otro al 100% es el trabajo en equipo, ¿no? Y así es como entro a este mundo del famoso ovoide. Pero ¿cómo le diste ese seguimiento a este deporte, Oscar? Porque aprender el fútbol americano no es sencillo. En tu caso, además de verlo en la televisión, en la casa de tu abuela, ¿cómo fue ese seguimiento para que se acrecentara más tu pasión por los emparrillados y obviamente con los Steelers? Sí, es gradual, ¿no? Y sobre todo con la inquietud de niño, ¿no? El seguirlo, el buscarlo. No había las opciones que hay hoy, ¿no? En que pues entras a internet y hay muchas formas de cómo ver partidos actuales, diferentes ligas, partidos anteriores. Hoy tienes NFL Network, bueno, hay una gran gama de opciones. En aquel entonces tenías que esperar muchísimo tiempo, ¿no? Para que llegaran los domingos y pudieras ver el partido, o el lunes por la noche, y que convencieras a tus papás de que te dieran chance de ver el juego, ¿no? Porque tenías que ir a dormir temprano. No existía el jueves por la noche, por supuesto, ¿no? El fútbol americano colegial tenía mucho mayor cobertura en televisión abierta en aquel entonces, ¿no? Veías los tazones, el 31 y el primero, sobre todo, que eran los clásicos. Me refiero a los tazones colegiales, el fútbol nacional. Y curiosamente en mi casa, pues no, nadie más seguía el fútbol americano, entonces yo era el único bicho raro, ¿no? Que de pronto pedía seguir el fútbol americano. Yo vivía muy cerca de lo que es Ciudad Satélite, y ahí estaba una escuela, y hasta la fecha está uno de los equipos tradicionales, ¿no? Los Acereros de Satélite, y ese enganche que yo tenía con la televisión convencía a mi papá de que me llevara, que viéramos cómo era el tema. No terminé jugando en ese equipo. La verdad, no me pregunten por qué, no recuerdo si porque era demasiado caro o algo, una situación de ese estilo, pero termino jugando en los Raiders de Arboledas, yo creo que porque quedaba más cerca de la casa o algo así. Entonces, pues ahí me llevaban, o podía llegar yo solo, sin mayor, pues, arriesgue, ¿no? También son otros tiempos, pero también había sus complicaciones para llegar solo en distancias más o menos largas. Y ahí es a donde empiezo ya a enganchar físicamente con el deporte, ¿no? Más allá de la afición, por supuesto, con la NFL. ¿Y por qué los Steelers? Por aquel partido, y porque sí, soy de esos fans que los colores son los que me terminan amarrando, el negro y oro, a pesar de ver otras combinaciones, ¿no? Que también me llaman la atención, reconocer que, por ejemplo, los Santos de Nueva Orleans en algún momento me llamaban la atención, los Halcones de Atlanta eran todavía rojos, después vino el cambio a totalmente negro, pero me decidí por los Steelers por el detalle de que son el único equipo que tiene el logotipo de un solo lado del casco. Eso también me llamó la atención y dije, aquí, está bien, estos que son diferentes, me late. Y adicional a este dato que nos acabas de comentar, ¿qué otros datos puedes compartir de los Steelers para todos los amigos y amigas de FanFest Podcast? Mira, son muchos, y los vas pues coleccionando y aprendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Te encuentras esa parte de por qué solo de un lado el logotipo, el por qué los colores, la historia del logotipo, ¿no? Que es más allá de un equipo, es el logotipo del acero, tal cual, ¿no? Son los tres metales que se funden y hacen la alianza que conocemos como acero, ¿no? Por eso las tres estrellitas, chispitas, como le quieran decir, al logotipo de los Steelers, que incluso el original de la gente del acero, pues es blanco y negro, ¿no? El logotipo con las figuras son negras, fondo blanco. El equipo le empieza a poner los colores, que son los que pertenecen, por supuesto, a estos metales que, haciendo la fusión, pues crean el acero, ¿no? Te vas enamorando de esa historia, vas buscando, por supuesto empiezas a entender a los jugadores, ¿no? Que es una de las franquicias que empezó. Yo he de reconocer que cuando me enamoro del equipo, pues era la década de los 80s, y entonces ganar más de 5 partidos era extraordinario para el equipo. No me tocaba festejar muchos triunfos en aquella época con los Steelers, pero conocías la historia, ¿no? Y el tema de que en nuestro país, pues los 70s fueron de los Cowboys y los Steelers, o de los Steelers y los Cowboys, dependiendo a quién alientes, vas a decir que hay más afición de uno o de otro.
las épocas ganadoras, ¿no? Empiezas a reconocer a los nombres de Terry Bradshaw, de Jack Lambert, de Franco Harris, de Chuck Noll, toda esa constelación de grandes jugadores en la década de los 70s. Pero en tu realidad o en mi realidad como niño siguiendo a los Steelers, pues era tener que ver los partidos con Mark Malone, con Bobby Brister, que les digo, ganar 5 partidos en una temporada era mucho, ¿no? Y te emocionabas cuando había un partido en la televisión, porque esa bonanza donde solo veías juegos de Steelers y de Cowboys también había pasado. Ya había mucho más apertura, ya había más baraja de equipos, ya estaba San Francisco, por supuesto, Miami, los Raiders, ya había una gama de equipos y de juegos, ¿no? Entonces, de pronto, el que te tocara ver un lunes por la noche, a mí el jugador que me terminó por enganchar y que dije, no hay forma de que yo deje de alentar a los Steelers, es el número 26, Rod Woodson. Él es el que ya, no hay más, no voy a cambiar, ¿no? Diría Juan Villoro, cambiar de equipo es como traicionar tu infancia, y entonces han pasado las décadas y aquí seguimos con el Black and Gold. Jugadorazos, ven nada más que nombres, hasta me hace temblar y recordar esos nombres, esa época de los acereros, donde eran los mandones. Pero regresándome un poquitito, Oscar, mencionabas que practicabas este deporte. ¿En qué posición te desempeñabas? ¿Por qué crees que no te quedaste con los acereros, te fuiste con los Raiders? Porque además de mencionar estos nombres, pues recordemos que una rivalidad importante en la época de los 70 fue justamente los acereros de Pittsburgh contra los Raiders en aquellos años de Oakland. Sí, y mira, y en esa época la verdad es que yo desconocía esa situación, ¿no? Porque si lo hubiera conocido, tal vez hubiera hecho el esfuerzo porque pagaran el ir a satélite, ¿no? Y vestir los colores de los Steelers, pero yo lo que quería era jugar en ese momento y estar, pertenecer, ir entendiendo, ¿no? Porque estamos hablando que tenía yo menos de 10 años de edad y pues bueno, toda esta disciplina, trabajo en equipo, lo empiezas a ver y lo empiezas a palpar y te empieza a conquistar, ¿no? De otra forma, por el simple hecho de jugar, por el simple hecho de tener más amigos con los cuales puedes platicar, puedes estar en un terreno de juego, compartir naranjas, ¿no? Al medio tiempo, las tardes, ver televisión, platicar del deporte. Y les digo, yo entiendo que en ese momento, por la distancia, por la complicación, pues no terminé estando con los acereros de satélite y me quedo con los Raiders de Arboledas, más allá de esas grandes rivalidades que después terminas conociendo, ¿no? Es mi incursión. Jugaba yo, pues como todo pequeñito, te tocaba de los dos lados, ¿no? Y entonces el finito así, delgadito, pues lo ponían de receptor o de defensivo secundario, y era la dualidad que tenía, ¿no? Y tal vez por eso también, cuando yo veo a este tipo llamado Rod Woodson en la televisión, y que pues era el esquinero estrella en la década de los 80s y 90s con el equipo, pues termino de afianzar, ¿no? Lo mismo me pasó, por ejemplo, perdón que me desvíe, pero es otra de las aficiones que tuve de niño, el béisbol, ¿no? José Canseco y aquellos Atléticos de Oakland me tocaron en sus épocas de esplendor, con Mark Maguire como tercer bat y Canseco como cuarto. Yo practicaba en la primaria el béisbol porque se me daba también, ¿no? El tema del béisbol, y curiosamente era cuarto bat y el jardinero izquierdo, entonces me sentía yo José Canseco, ¿no? Con muchos kilos y muchos dólares de diferencia, ¿no? Pero esa fue la infancia que tuve. El béisbol lo practicaba yo nada más en la primaria porque realmente el tenis me gustaba mucho y me gusta mucho hasta la fecha, pero el fútbol americano terminó siendo el amor para siempre. ¿Y por qué? Me llaman la atención de estos 3 deportes que mencionas. O sea, ¿qué fue lo que te hizo decantarte un poco más hacia el fútbol americano? Creo que ahí, y he de reconocer, ¿no? Que en mi familia la música viene del lado de mi papá y los deportes vienen del lado de mi mamá. Y él me inculcaba mucho el tema desde pequeñito de tener esta actividad. Les digo, inscrito en el tenis, y bueno, y en este deportivo pues había también la natación, equipos de atletismo en justa dimensión, ¿no? No me estoy comparando con UCLA y este tipo de cosas, ¿no? Era un deportivo, y se imaginarán, ¿no? Mediados de los 80s empezaba esta cultura también donde las familias
sábados y domingos iban al deportivo, ¿no? A hacer deporte, pero mucho a socializar y estar, ¿no? En el restaurante o en todo este tipo de lugares que también había en este tipo de facilidades deportivas. Ahí enganché y los deportes siempre me gustaron y hasta la fecha. Yo reconozco que el deporte que sea tiene su complejidad, tiene su gracia, tiene su chiste, pero a mí el tenis, por el tema del 1-1, ¿no? Que estás tú solo y tienes que debatir lo bueno y lo malo tú solo, y esta parte de psicología, ¿no? De tú mismo encontrar las llaves de cómo salir adelante o cómo tú mismo enfrascarte en un tobogán, ¿no? Y el fútbol americano, por esa parte, por el tema del trabajo en equipo, de siempre estar en una cofradía, en una hermandad, el saber que el ser humano puede confiar en el que tiene a un lado, el que tiene enfrente, el que tiene atrás, ¿no? Algo que de pronto muchos les sonará raro en estas etapas de la vida, ¿no? Y del mundo. Se puede confiar en la gente, por supuesto que sí, ¿no? Puede ser raro, pero es real, ¿no? Y eso es lo da el fútbol americano, esos valores que les digo, de pequeñito, pues era por querer estar, ¿no? Y jugar y tener estas horas después de la escuela, no porque la escuela no lo tuvieras. Les digo, en la escuela a mí me gustaba muchísimo, practiqué el voleibol, porque mi mamá jugaba mucho voleibol, practiqué básquetbol, me gustaba estar en el track and field, como lo conocemos, ¿no? Con los estadounidenses, pero había competencias y ahí estaba yo y me inscribía. Y el béisbol, porque se me dio la facilidad, ¿no? Y al entrenador en ese momento decía, no, a Clériga, que Clériga, ¿no? Porque le sabe pegar, ¿no? Y le entiende bien al béisbol. Pero no, el fútbol americano no tiene comparación, ¿no? Se los digo, es el deporte por excelencia para todos estos valores que aplicas dentro y fuera del terreno de juego, lo juegues o no lo juegues, estés con un micrófono, estés con una pluma, estés como entrenador, como jugador, como aguador, como sea, es todos esos valores, como lo digo en el programa que ahora tengo en Claro Sport, ¿no? La frase que manejamos, o sea, en la vida como en el fútbol americano siempre debes de tener un game plan, y es así, ¿no? Exactamente, estimado Oscar. Mencionar al inicio del programa que los Steelers era una franquicia histórica con gran tradición y obviamente su primer dueño, Art Rooney, fue parte importante. Para dimensionar lo que hizo este dueño, incluso hasta hay una regla hoy en día en la NFL, como la regla Rooney. Para quien no sepa qué significa esto y por qué es tan importante esta situación, para que la gente se vaya adentrando más en este deporte que tanto te apasiona, Oscar. Sí, estamos hablando que los Steelers nacen en 1933, ¿no? Y Art Rooney Sr., el jerarca de lo que es la familia de los Rooney, pues no solo con los Steelers, ¿no? Con la misma liga, toda esta evolución, el tema de ir creciendo y lo que hoy conocemos como la liga más dominante en el orbe, ¿no? Que es la NFL, viene de esos primeros empresarios que apostaron muchísimo. Imagínense, estamos hablando de 1933, ¿no? O sea, estamos a muchas décadas de eso, han pasado ya siglos incluso, ¿no? Estamos en un nuevo siglo ahora, y la regla Rooney es para el apoyo a las minorías. Sabemos que la comunidad estadounidense se conforma de muchas etnias, ¿no? De muchas razas, predomina por supuesto este tema racial, ¿no? De los blancos y la raza negra o de color para no herir susceptibilidades, pero también están, por supuesto, los latinos, ¿no? Los mestizos, todas estas minorías, como les llaman ellos, ¿no? Porque pues, no es un secreto que la raza que domina, pues es la raza blanca, ¿no? En los Estados Unidos es la que ha tenido este crecimiento. La familia Rooney, tanto Art Rooney como Dan Rooney, el hijo mayor que también ya fallecido, pujan con la NFL por decir, a ver, tenemos que aperturar posiciones claves, entiéndase sobre todo en coacheo, porque los jugadores empezaron y justamente fue también el equipo de los Steelers el que dio la primera oportunidad, al igual que otros equipos, a jugadores de raza negra, ¿no? El legado, por ejemplo, de Chuck Noll con Tony Dungy, que termina siendo uno de los jugadores de aquel equipo que después ingresa al staff de coacheo perteneciente a las minorías, y es Pittsburgh el que va fincando hoy por hoy, ¿no? El respaldo que tiene Mike Tomlin al seguir cuestionado o no, y lo digo de una vez, yo no cuestiono al coach Mike Tomlin, yo soy uno de los aficionados que dice,
la estabilidad que nos ha dado Mike Tomlin, no la cambio, ¿no? No es tan sencillo como decir, ay, sí, ya córranlo y que venga otro. La verdad es que no es así. Eso es el espíritu de la regla Rooney, ¿no? Que tal vez hoy también está a la baja, ¿no? Hay muchos artilugios como para tratar que no se dé esta igualdad de oportunidades para las minorías. Los contamos con los dedos de una mano, ¿no? Ron Rivera, Mike Tomlin, son pocos los que tienen esta posibilidad. Se hacen las entrevistas, pero como que de pronto ya el perfil estaba muy decantado para quién iba a tener el puesto. De eso se trata la regla Rooney, y que necesita de nueva cuenta, ¿no? Que la gente se vuelva a volcar por el espíritu de esa regla, que es apoyar a las minorías en cuanto a las oportunidades de trabajo se refiere. Oye, Oscar, y continuando con esta parte que existe en ti de aficionado, ¿cómo vives, bueno, si es que todavía disfrutas como aficionado los partidos, a cómo, o sea, un poco de diferencia a cómo lo hacías antes? ¿Ha cambiado? Sí, en esencia cambia, ¿no? Porque hoy, después, lo decía César, ¿no? Ya son más de 2 décadas de dedicarme a los medios de comunicación. Sabes muy bien, ¿no? Que cuando abres un micrófono, el aficionado se queda de lado, ¿no? Y eres un comunicador y tienes la responsabilidad de trasladar y de ser ese puente de las historias de los equipos, de los atletas con los aficionados. Tienes una responsabilidad muy fuerte. Pero cuando está tu equipo o un atleta al cual admiras, no dejas de sentirlo. Todos los que estamos con esta profesión del periodismo, nos acercamos a ella por la afición a algún deporte, ¿no? Cubras fútbol americano, béisbol, natación, el deporte que me digas, te acercas porque fuiste fan, ¿no? Todos nacemos con esta afición al deporte que sea, pero si vas cambiando el ángulo, porque incluso hasta tu mismo equipo te apasiona y te duele, y estás y sueñas con que puedan conquistar un partido o que le ganen a la rivalidad, sabes también que lo tienes que ver con estos ojos de periodista, ¿no? De un profesional que le va a hacer llegar un mensaje a la gente, y no te puedes desbordar, ¿no? Estos espacios yo los agradezco muchísimo porque son justo esa ventana donde encuentras pues esta parte de volver a ser, lo digo en buen plano, que vuelves a ser de esta parte de la cofradía, esta parte de encontrar a la manada a la que le gustan tus colores, ¿no? Y por los cuales sabes que puedes gritar y tomarte una cerveza o simplemente estar con los tuyos, ¿no? Sin este ángulo donde tienes que ser recto, ¿no? Y saber que lo que tú puedas decir cambia muchas situaciones. La gente que invierte lo más valioso, y la pandemia nos hizo revalorar esa parte, el que tú le des tiempo a algo es algo muy grande, ¿no? Y nosotros los comunicadores tenemos esa gran bendición, que la gente nos regala ese tiempo, nos pone atención, nos cree, les gusta escucharnos, leernos, vernos, en fin, la plataforma en la que te encuentres. Esa es la gran responsabilidad que tienes, ¿no? Pero cuando puedes platicar como fan, por supuesto que lo agradeces, ¿no? Y creo que se nota, porque como que se deja ir uno con más bondad, ¿no? Y así tiene que ser, uno nunca deja de ser fan, estimado Oscar, y me gustaría continuar con esta conversación con un tema que tú mencionaste hace unos momentos, el caso de Chuck Noll. ¿Quién es él? ¿Por qué fue tan importante para los Steelers? ¿Por qué consideras que él fue el hombre que dio el giro a esta franquicia? Porque antes de la época de los 70, los Steelers pues no eran tan competitivos como los conocemos hoy en día. Sí, 50 años, ¿no? De la Inmaculada Recepción, para poner nada más un punto de partida, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso para quien no sepa? Es la gran jugada que termina haciendo Franco Harris en el mes de diciembre, 23 de diciembre de hace 50 años. Es la jugada que le da el vuelco a la historia de la franquicia, ¿no? 50 años han pasado. Antes de esa fecha, Pittsburgh no había llegado a postemporada, no había tenido campañas ganadoras, y estamos hablando que nació en 1933. El primer cambio es la llegada de Chuck Noll, ¿no?
¿no? El entrenador en jefe que apuesta a Art Rooney Sr. en traerlo de los Potros de Indianápolis. Él era parte del staff de coacheo de Don Shula, cuando Don Shula estaba con los Colts. Era Baltimore todavía la franquicia, ¿no? Las nuevas generaciones han de decir, bueno, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué es? Yo los conozco nada más en Indianápolis, ahora resulta que son de Baltimore, y que Don Shula estuvo en Baltimore cuando todo el mundo lo reconocemos con Miami. Pues sí, son los vuelcos que van en la historia, ¿no? Y Chuck Noll se convierte en esa piedra angular, ¿no? Esa estabilidad que le da, más allá de los 4 títulos de campeón, lo que hace Chuck Noll, el cambio de filosofía en este equipo, lo hace la piedra angular para esta franquicia. ¿Cuáles fueron como esas bases que fueron importantes para este cambio o que estos puntos importantes que mencionas? Sí, uno, esa parte de tener una gran relación con Art Rooney, el papá, ¿no? El jerarca. Y por supuesto con los hijos, ¿no? Con Art Rooney II, Dan Rooney. Pero el convencerlos de que había que trabajar, ¿no? De esta metodología, lo digo, él venía de esta estirpe de Don Shula, ¿no? Entonces conocía muy bien cómo había que trabajar. Y estamos hablando de los 60, ¿no? Son cosas muy distintas a las que vemos hoy. No hay el vértigo, por ejemplo, de hoy con esta celeridad de que los resultados tienen que ser prácticamente inmediatos, sino que para ayer, ¿no? En aquel entonces se podía trabajar mucho con el mediano y largo plazo. Y eso es lo que hace Rooney, diseñar un equipo donde hay que irlo fincando, como también la época te lo permitía, ¿no? Que era a través del reclutamiento colegial, de ir encontrando piezas, y es ahí donde se vuelve un genio Chuck Noll con su staff de scouts y de entrenadores, ¿no? La gran primer pieza que llega para esta franquicia es Joe Green, cuestionado, ¿no? La historia, un detalle es, ¿who is Joe Green? Así de lapidario fue el tema cuando seleccionan a este gran defensivo con el número 75, uno de los 3 números que tiene retirada la franquicia. Sí, por increíble que parezca, solo 3 números han sido retirados en la historia de los Steelers, y uno es el de Joe Green. Y de ahí se desprende el ir poco a poco, ¿no? Y la gran suerte de que en el 74 te llega Mike Webster, te llega Lynn Swann, ¿no? Te llega Jack Lambert, una constelación de estrellas en un solo draft, que era como se construían las franquicias, porque los jugadores que estamos mencionando duraron más de 10 años en el equipo. Unos menos por lesiones, pero los cambios prácticamente eran inexistentes. Lo que hoy conocemos como agencia libre era impensable en esos años 60 y 70. Viene el cambio, viene esa jugada en el Estadio de los Tres Ríos con Franco Harris, se le gana a los Raiders justamente, ¿no? Ahí es ese momento de explosión de esta gran rivalidad contra los Raiders de Oakland, de Los Ángeles y hoy de Las Vegas. Y de ahí viene fincar una franquicia exitosa en la era del Super Bowl, porque anteriormente, no, les repito, no había una sola aparición en postemporada, no había una sola temporada ganadora. Al contrario, yo decía, en los 80 ganar 5 partidos era mucho. Bueno, en los 30, 40, 50, 60 ganar 2 partidos era extra, ¿no? Para la ciudad de Pittsburgh, con este equipo que decían muchos, ¿no? Siguen siendo los mismos viejos Steelers, ¿sí? Hasta que Chuck Noll llegó. Y esos nombres supongo que son los que conformaron y crearon ese apodo que por hoy se les conoce a los acereros de Pittsburgh, la cortina de acero. ¿Qué recuerdos tienes? Porque al momento en que lo estabas describiendo, te brillaban los ojos, hablabas con alegría, platícale a la gente, descríbele a la gente cómo jugaban estos atletas, jugadores que incluso varios de ellos están en el Salón de la Fama y que marcaron en la época de los 70s, pues que los acereros de Pittsburgh fueran el equipo más ganador de esa década por encima de los Miami Dolphins, que obtuvieron la temporada perfecta, y por supuesto también de los Raiders, que entre Oakland y Los Ángeles fueron competitivos estos 3 durante esa década tan gloriosa para los Steelers, Oscar. Sí, es que los 70 terminan marcando a esta franquicia, ¿no? Insisto, son 4 Super Bowls en 6 años, lo que termina ganando Chuck Noll.
es el coach que tiene 4 Super Bowl. Bueno, hoy Bill Belichick ya tiene, por supuesto, más conquistas de trofeo Vince Lombardi, pero en aquel entonces era un hito, ¿no? No lo había conseguido Miami, no lo había conseguido Green Bay, no lo había conseguido los Dallas Cowboys. Lo dices, ¿no? La temporada perfecta de los Dolphins, que curiosamente es el mismo año de la Inmaculada Recepción, y toda esta magia, toda este aura que tiene la Inmaculada Recepción, de pronto hace que nos nublemos y que no recordemos que es el mismo año de la temporada invicta de los Miami Dolphins, y que se hable más de Franco Harris y de aquella jugada, porque también es esta parte del tema aspiracional, ¿no? Aunque hoy no les guste a algunos, todos apuntamos a eso, ¿no? Y nos gusta seguir escalando y buscar, es esa parte de aquel equipo de los 70s. La cortina de acero es el ADN de esta franquicia a partir de los 70s, porque tienes a Joe Green, porque tienes a Elsie Greenwood, a Earl Holmes, ¿no? Tienes a Jack Lambert, a Jack Ham, a Mel Blount, por mencionar algunos, se van a escapar algunos otros, Andy Russell, por supuesto, ¿no? Warner, el otro safety. Una constelación de defensivos que terminaron dominando la liga y haciendo que se cambiaran reglas. Porque hoy muchas de las reglas que conocemos a nivel defensivo-ofensivo se dan por la forma como jugaba aquel equipo de los Steelers, que era muy distinto el juego. Sí, basta con recordar que, por ejemplo, Terry Bradshaw termina siendo el baluarte de esta franquicia en los 2 últimos Super Bowls, el 13 y el 14, porque el 9 y el 10 fue la defensiva y fue el ataque terrestre, como se jugaba en aquellas épocas el fútbol americano, ¿no? Hasta que ven esta explosión, por supuesto, de más explosión aérea con los Dallas Cowboys y Royal Staubach, y por eso ese encono también en los 70s, porque el equipo de América pues termina perdiendo 2 Super Bowls contra el equipo de los Steelers, y esa consecución de ser el equipo de América no se da porque el equipo que termina ganando 4 anillos de Super Bowls en esa década son los de la Ciudad del Acero, no son los de Texas. Y ahí te vas encontrando todo lo que conocemos hoy, que es una vasta historia de estas 2 franquicias y de todas las demás, ¿no? Ya mencionábamos la rivalidad con los Raiders, por supuesto con los Browns, ¿no? De Cleveland en aquel entonces, y esta estirpe de franquicias que iniciaron todo, ¿no? Los Packers y esa aura con Vince Lombardi, ya mencionaba yo a Don Shula, ¿no? Con su pasado con los Baltimore Colts, aquel gran destello que tienen los Jets de Nueva York, ¿no? Y que irrumpen en el Super Bowl 3, todo eso va fincando lo que hoy conocemos y lo que hoy nos apasiona y que merece mucho la pena, ¿no? En estas frases que yo siempre manejo, esta no, por supuesto que no es mía, pero es muy válida, es necesario conocer el pasado para entender el presente y proyectar el futuro. Y sucede en todos lados, en el deporte, en la vida, en una cocina, en donde sea. Si tú no conoces el pasado de las cosas, no vas a entender lo que estás viviendo hoy y mucho menos vas a poder proyectar lo que viene más adelante. La NFL así es, y al equipo al que le vayas, si tú no te das tiempo de conocer cómo nació, incluidos los Tejanos de Houston, que son los más nuevos en la cuadra, hay que saber cómo se dieron los Jaguares de Jacksonville, cómo llegaron las Panteras de Carolina, para que entiendas hoy lo que tienes en las manos, ¿no? Claro, y también creo que es importante que hasta en los jugadores, ¿no? Se pueda transmitir este tipo de historia, Sí. que tengan la responsabilidad de lo que representa. Pero bueno, ya hemos mencionado varios protagonistas, varios personajes y algunos momentos importantes, pero ¿cuál es el top 3 de momentos o de partidos que tú recuerdes de esta franquicia? Que yo recuerde que me haya tocado Sí, verlos, ¿sí? sí, O, sí, sí. ¿sí? No, sí, que te haya tocado verlos. Híjole, mira, por supuesto que toda la gente te diría los Super Bowls, ¿no? Los 4 que me ha tocado ver, ¿no? 2 derrotas, 2 victorias, pero más allá de eso, ese por supuesto que es un recuerdo ahí que tienes, ¿no? La derrota con los Dallas Cowboys, el triunfo contra Seattle, el triunfo contra Arizona, la derrota contra los Packers, pero creo que los partidos con los que me quedo así, 3, yo te diría que el número 1 es un lunes por la noche, ya en la década de los 90. Es la temporada 75 de la NFL. Buffalo, con Jim Kelly, Andy Reid, Thurman Thomas y todos estos jugadores que dominaron la NFL, pero es una gran actuación de Rod Woodson. Un pase interceptado que le regresa a Jim Kelly,
a la zona de anotación y después una captura sobre Jim Kelly que suelta el balón y termina anotando Ray Seals el touchdown. El partido termina, si no mal recuerdo, 21-7 en favor de los Steelers. Ese para mí es de esos momentos donde pues, tu ídolo hace las cosas, ¿no? Y terminas festejando. Hay uno, y que me van a decir, bueno, este está loco, pero me acuerdo muchísimo por lo que significaba para mí otro lunes por la noche, Gigantes de Nueva York contra Pittsburgh Steelers en Nueva York. El partido donde Bobby Bristol es cambiado en el tercer cuarto y entra Neil O'Donnell. Y Neil O'Donnell se convierte en el quarterback titular. Esos dos partidos los tengo muy presentes de ahí. Y el otro es la final de conferencia, ya me vengo más para acá, con la intercepción de Troy Polamalu, para llegar al Super Bowl 43, con esa intercepción a Joe Flacco, cuando parecía que los Ravens tenían la ofensiva para ganar el partido, y que termina interceptando Troy Polamalu. Para mí serían los tres por sentimientos, por situaciones, por recuerdos, por jugadores, porque después de Rod Woodson, Polamalu para mí es como ese segundo a bordo, ¿no? En cuanto a la constelación de jugadores que a mí me toca ya ver el terreno de juego. Lo digo con todo respeto porque después en redes sociales me tunden. No le estoy faltando el respeto a las grandes leyendas de los 70, por supuesto que no. Los que a mí me tocaron ver, gritar, llorar por las derrotas es eso. Otro partido que también recuerdo mucho es la derrota contra los Chargers en la final de conferencia. Esa derrota con Nathan Means, con Stan Humphries, un pase de 50 yardas donde vencen a Tim McKyer, un pase larguísimo de Stan Humphries, y que después te quedas a 3 yardas, ¿no? Y que el pase de Neil O'Donnell a Barry Foster no es completo. Yo creo que ya di un pilón, eran 3, pero di 4, y de ahí ya me puedo arrancar y podemos llegar a 30, ¿no? Pero ahí eso sería en lo personal, ¿no? Por supuesto, ya las memorias de los Super Bowls, de los 70s y los que me tocaron vivir están ahí, ¿no? O sea, la gran recepción de San Antonio Holmes, por supuesto que te emocionas cada vez que la ves, pero por estos sentimientos y arraigo, yo me quedaría con los 3 que les acabo de mencionar. Esa de Santiago Holmes, yo creo que es de los últimos Super Bowls más vibrantes. Los Steelers parecía que iban a perder, cuando iban ganando, ese regreso de touchdown, cuando le interceptan a Kurt Warner, lo recuerdo como si fuera ayer. No, qué partidazo, lo que sea de cada quien, qué partidazo de los Steelers ese Super Bowl. Y esperando que a todo esto les esté gustando a los amigos y amigas, por favor déjanos un like y compartan esta transmisión si les está gustando la historia con Oscar Queriga alrededor de los acereros de Pittsburgh. Si nos estás escuchando en Spotify, califica con 5 estrellas para que pueda seguir distribuyendo de esta plataforma nuestro contenido. Regresando a la plática, estimado Oscar, mencionabas de Franco Harris y uno de los momentos de la temporada pasada, justamente conmemorando esos 50 años de aquel partido, de aquella jugada, pues un partido estelar era los Raiders de Las Vegas contra los Acereros de Pittsburgh, donde le iban a hacer un homenaje, pero lamentablemente ya no pudo llegar a este homenaje porque días antes se dio a conocer su muerte. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Cómo viviste ese partido en específico? Porque sabemos el impacto que tuvo este jugador por todo lo que nos has platicado y sobre todo para esta rivalidad, porque Franco Harris, pues, ¿quién no lo recuerda? Pero ¿quién mejor que tú para que nos describas la importancia de este jugador? Sí, mira, el destino es caprichoso, ¿no? Si ya de por sí cuando la NFL empezó a construir el calendario de la temporada pasada, lo hizo con piedra angular de ese partido, porque dijeron, es Raiders visitando Steelers, es en Pittsburgh, lo vamos a poner en la fecha y de ahí se desprende el resto del calendario. Y esa es la historia de la temporada anterior. El primer juego que la NFL puso así con fecha, estadio, horario, fue ese, por lo que representa, porque para la NFL también esa jugada es un cambio total, ¿no? Desde las transmisiones, el número de cámaras, el cómo hacer el seguimiento a los partidos, por la jugada que hoy por hoy seguimos sin ver si la cachó o no, si el balón tocó el balón o no, el piso. La toma más cercana se atraviesa un poste, la otra se atraviesa una pierna, en total, nunca ves si lo levantó o no. Y Pittsburgh además dice, ok, 50 años y venga,
le vamos a retirar el número 32 a Franco Harris. Nadie más en la historia, si de por sí ya nadie lo había utilizado, porque no habían retirado el número como tal, ¿no? Y pasa lo mismo con el 12 de Terry Bradshaw. No está retirado el número, pero ya nadie más lo ha utilizado después de él. Lo mismo sucedía con Franco, pero no había esta oficialización de retirar el número. Cuando le da la noticia a Franco Harris, es el reconocimiento más alto que puede tener un jugador de fútbol americano, de básquetbol, que retiren tu número, que nadie más vuelva a utilizar tu número, incluso por la llegada al Salón de la Fama. Es superior esa conquista de que nadie más utilice tu número, ¿no? Y que te quedes prácticamente a 3 días, que el destino diga, no, tienes llamada de allá arriba. Eso le terminó de dar un aura fundamental e histórico al partido, ¿no? Porque iba a ser todo un cúmulo de emociones, de que en vida, ¿no?, tuviera ese reconocimiento de ver su jersey retirado, y no le da a la vida esa oportunidad. Es la esposa, es el hijo, y es toda una afición que entiende que sin esa jugada, lo que hoy conocemos difícilmente estaría construido. Le terminó dando ese aura especial, ¿no? Solamente la Inmaculada Recepción podría provocar algo así, ¿no? Una jugada milagrosa, como lo dice el mismo sobrenombre, ¿no? Hay otras que The Catch, The Drive. Nadie hace esta parte de la Inmaculada Recepción, ¿no? También tiene ese sesgo de cuando al gran héroe, al que termina siendo el que hace la explosión y cambio de una franquicia, no esté presente. Yo creo que eso también le termina dando a esos 50 años un calibre más alto, ¿no? Porque todo el mundo no lo viste, no estaba ahí en el momento máximo para el atleta, que era retirar su número. A nosotros nos toca enarbolar y levantar esa bandera de decir, este señor, ¿no? Nacido de una pareja, de un soldado de raza negra, con madre italiana, conocidos en la Guerra Mundial, y que bueno, toda esa historia, y por eso el tema de los italianos siguiendo mucho a Franco Harris, ¿no? Porque él tiene ese, pues así llega a este mundo, ¿no? Por ese tema de, dentro de todo lo malo que tiene el tema bélico, pues bueno, a él le toca una historia de amor donde después nos regala una franquicia de fútbol americano siendo ganadora después de muchos años siendo perdedora. Sí, y la importancia de seguir compartiendo estas historias, ¿no? Para Sí. que los expertos y no tan expertos conozcan las entrañas de todo esto. Y continuando, o sea, primero mostrar también mi admiración. Siempre he sido fan de todos los que tienen todos los datos, los números, las fechas, las jugadas. A mí me encanta escucharlo. Y se nota la pasión con la que nos estás contando todo. Y bueno, con todo esto, ¿has tenido la oportunidad de vivir un partido en vivo de tu equipo? Sí, digo, gracias a la profesión, ¿no? Tienes esa fortuna. Heinz Field no lo conozco, he de reconocerlo, ¿no? Son de esas asignaturas pendientes por azares del destino, ¿no? No he estado en Heinz Field, pero esa parte, digamos que tampoco es que te des golpes de pecho, ¿no? Porque ha habido otras situaciones, Super Bowls, Juegos Olímpicos, fútbol americano colegial, que se dan y que, insisto, el destino es caprichoso, ¿no? Y también hay que entenderlo, el por qué se dan las cosas. En algún momento se dará, pero no soy de ese tema de forzar las cosas y decir, tengo que estar. No, a la vuelta del destino se van dando las situaciones, ¿no? Entonces, sé que es una asignatura pendiente, sí, pero tampoco me va la vida si conozco, ¿no?, Heinz Field hasta este momento, hasta estas alturas, ¿no? Pero es algo que cada uno, ¿no? Y ahí refiero el tema de quién puede autonombrarse, autoproclamarse, ser el fan número 1 de tal o cual equipo, de tal o cual atleta. Todo el mundo tiene una forma de serlo,
¿no? Desde el que tiene 50 o 60 años siendo aficionado de ese equipo, del que tiene más memorabilia, del que ha ido a más partidos, del que nunca ha podido ir a un partido porque no tiene la oportunidad, pero es fiel al equipo y no se pierde nada y está. Son muchas formas, ¿no? Son perspectivas y al final, insisto, que todos vayamos hacia ese mismo, lo digo con todo respeto, ¿no? Pero todo es parte de una feligresía. ¿Quién reza más o quién reza menos? Hablabas de memorabilia. ¿Cuál es la memorabilia que tiene Oscar Clériga hoy en día? ¿Tienes esta famosa toallita terrible, además de tu camisa que no tiene? Muéstranos, por favor. ¿Cómo representas esa pasión por la cortina de acero? Uf, mira, en cuestión de memorabilia, de artículos, sí. O sea, hay quien me dice que estoy enfermo y tienen razón. Sí, soy un loco de comprar cosas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con los Steelers, lo tenga o no, me lo regalen y muchas veces me dicen, es que, ¿qué te puedo regalar si lo tienes todo? No importa, aunque se repita, es bienvenido, ¿no? A la colección entran cosas nuevas, cosas que estén de todo tipo, ¿no? Gorras, jerseys, playeras, fans, bueno, van a decir, este está loco y no lo tengo aquí a la mano, pero, o sea, hasta las bolsitas de las papas o de los cacahuates que traen el logotipo, las termino guardando. Ni qué decir ese creo que sí está por aquí, y si me salgo de cuadro es porque ya me acordé que sí lo tengo, pero van a decir, no, bueno, es una alcancía del Banco Internacional, lo que hoy todo el mundo conoce como HSBC. En la década de los 80 era el Banco Internacional. Y entonces cuando tú abrías una cuenta de ahorro, te regalaban una alcancía. Por ser un niño, por ser esto, vuelvo, creo que estaría hablando, yo creo que 5 o 6 años, que me llevó mi madre a abrir una cuenta, ella, y estaba estaba el de los halcones de Atlanta y el de los delfines de Miami. El destino quería que estuviera el de los Steelers. Y hasta la fecha lo tengo, imagínense. Estamos hablando de 1980 y, pongámosle, 83. Estamos en el 2023 y todavía está aquí. Ya el tiempo ha hecho que la calcomanía medio que se baje un poquito. El brillo ya, pues, evidentemente no es el mismo, ¿no? Por más que le quiera poner uno hasta saliva, pero ya no brilla. Pero 1983 tiene monedas. Eso sí, sigue cumpliendo su misión de ahorrar. Este es uno de los primeros artículos que tuve de los Steelers y el casquito de los helados Danesa 33, pero ese lo debo porque debe estar por aquí, pero si yo les enseñara el desastre que tengo, se van a espantar. Oye, Oscar, ¿y las tarjetitas también que tenías por ahí? Ah, bueno, sí, es que me desvié porque justo les decía, cualquier tipo de cosas, ¿no? Luego hasta el destino te regala situaciones, no es de los Steelers, pero hasta los lentes, sin quererlo, terminaron siendo negro y amarillo, porque fueron el modelo que le quedaron a las micas que había que ponerse. Entonces, si no los veo bien ahorita es porque no los traigo puestos, no es cierto. Pero, a ver, empezamos. Me traje ahorita aquí así de rápido, porque este es el estudio donde pues, la gente que me hace el honor de seguirme en redes sociales, pues aquí es donde grabo mucho de los contenidos, ¿no? Para Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Aquí es donde se va fraguando esa maquinaria. Y las ideas también para Claro Sport surgen aquí. Me traje las toallas, y miren, les voy a enseñar la última que acaba de llegar. Como si me las regalaran, las compro, ¿va? La de San Patricio. Es verde, ¿sí? Pero lo ven ahí. Ahí está, su etiqueta de autenticidad. Esta es la última que llegó. Tendrá que una semana, yo creo, al menos. Tengo una de las, incluso ni siquiera la he desdoblado, porque así llegó. Y esta es la original, la primera, el primer modelo de la toalla terrible de la década de los 70. Y para los que no somos expertos, ¿por qué la toalla terrible? ¿O qué tiene que ver esta toalla? Ahí lo que ven, Myron Cope
que es un periodista, un narrador, analista en Pittsburgh. Él narraba los partidos durante más de 35 años, si no me equivoco, estuvo al frente en radio. Recuerden que en Estados Unidos el radio sigue siendo una de las plataformas más fuertes, ¿no? Por cómo está constituido la Unión Americana, ¿no? En los pueblos el radio sigue siendo el pilar para escuchar partidos de béisbol, básquetbol, fútbol americano. Y en Pittsburgh, este señor Myron Cope, pues era el estandarte, era parte de ese equipo. Y un buen día, en la década de los 70, cuando el equipo empieza a ganar, pues se le ocurre inventar una forma de alentar al equipo, que es ondeando una toalla. Y él le pone así, The Terrible Towel. Y este es el diseño, digo, no sé si se alcanza a apreciar, o sea, la textura incluso se ve como está mucho más gruesa de una toalla normal, ¿no? Les digo, la etiqueta. Entonces, esta ni siquiera le quité el gancho. O sea, se puede extender, pero son de esas cosas que uno como... No me gusta decirme coleccionista porque tampoco llego a eso. Para eso es otro nivel de locura también, ¿no? Pero esta sí es la primera generación de esa toalla terrible en la década de los 70s y que ha ido mutando, ¿no? Hoy encuentras de todo estilo la toalla terrible. Déjenme poner el balón aquí para poder extender las otras. Ya vimos la original, ya vimos la más reciente. Están aquí a un lado, es que son algunas. Esta otra también es de las más nuevas. Hoy ya te encuentras de todo tipo. Esta tiene la ciudad como parte del fondo. Son diferentes diseños. Están también las de Navidad. Y estas son las que tengo así a la mano todavía porque hay unas que están firmadas o que terminan siendo por alguna situación especiales y están enmarcadas. Ya están en una pared. Son alrededor de 12 las que ya tienen su marco. Esta otra que es la de la temporada pasada, las 90 temporadas. Llevamos algunas. Bueno, esta, por supuesto, la gente que le gusta la parte de la rola de Renegade en el tercer cuarto, ¿no? Esta justo trae el logotipo ahí incluso del grupo, ¿no? De Styx, que es la banda de esta rola que en los 2000s se hizo famosa y se hizo como una cábala propiamente, de que la primera vez que la tocaron, el tipo que está en el sonido de Heinz Field, se generó una atmósfera tal que inspiró a la defensiva, hicieron una jugada grande, se inclinó el partido, le dieron la vuelta, y entonces ahora es esa forma de utilizar esta canción en el tercer cuarto para despertar a la defensiva, para impulsar y que cambie, ¿no? Esa atmósfera. El estadio corea la canción, la misma banda Styx, ¿no? Se ha prestado a ir al estadio, el darle la canción, ¿no? a la afición de los Steelers. Y bueno, esta toalla terrible tiene ahora. Hablábamos de Franco, aquí está, la de los 50 años, de la Inmaculada Recepción, también todas con su... esta que tiene, ya está en español, pero es color negro y es del Día de los Muertos. No de Halloween, del Día de los Muertos, ¿no? La toalla terrible. Porque en la década de los 70 también, la original es la color amarillo, la toalla color amarillo, ¿no? Pero a Myron Cope después se le ocurrió decir, bueno, si el jersey es negro, ¿no? Pues hagamos una toalla terrible negra. Entonces también hay toalla terrible negra, la de la ciudad. Bueno, es que esta también es igual. Le digo que no importa, que se repitan. Esta ya lo habíamos enseñado, pero esta es otra. Esta es la de la ciudad. Está la del Heinz Field, que bueno, ya tendrá un valor mayor, porque pues, ya no es Heinz, ¿no? Ya cambiamos de patrocinador, ya cambió de nombre, pero aquí queda la toalla. Esta es una de las más especiales, todavía no se enmarca, pero es la del Salón de la Fama. De Troy Polamalu. Está la del coach Bill Cowher, también. El Salón de la Fama. Y así me puedo seguir toda la noche, y eso que apenas voy como al 10% de las toallas. La de los 6 anillos. Ok, no, pues sí. Sí se nota la colección. Y acá hay todavía muchas más. Entonces, yo creo que son las más representativas. Hay más de Navidad,
6 anillos, Renegade, la de las 80 temporadas, en fin. Lo bueno es Ahí que no vas. ocupan tanto espacio. No, me digo que la locura es cuando uno dice, bueno, los voy a empezar a enmarcar, después te das cuenta que te van a faltar paredes, ¿no? Entonces le bajas un poquito a la adrenalina y dices, bueno, mejor así. Ahorita la saqué incluso de... no soy tampoco de comprar estuches, ese tipo de cosas, basta con una buena bolsa de plástico que les pueda contener las fracturas que pueda hacer el polvo. Pues ahorita la saqué, pero todas están así, extendidas para que no tengan, salvo la original, que es la que les digo que por algún sentimiento me da no sé qué, el tener que romper, ¿no? la etiqueta. Entonces esa está así y así se quedará hasta que un día suceda alguna locura que no creo. Ok, Oscar, en una de las últimas preguntas, dejo ya para dejarte ir y agradeciéndote el tiempo, me gustaría saber tu opinión sobre Ben Roethlisberger, la importancia, porque mencionabas que después de la salida de Bradshaw y los 4 títulos que tuvo, ¿cuánto tiempo tardó en los Steelers en obtener otro mariscal de campo franquicia? Y obviamente implementaron los 2 títulos de Super Bowl que completan los 6 que tiene hoy en día los Acereros de Pittsburgh. Sí, lo de Big Ben, lo digo con todo respeto y sé que los 4 Super Bowls de Terry Bradshaw pesarán muchísimo, ¿no? Pero Big Ben es el mejor quarterback en la historia de esta franquicia. No solo por las marcas, los 18 años que termina jugando, que solo juega para esta franquicia, que en esos 18 años no tuvo una sola campaña perdedora. Le volvió a dar a este equipo la forma de ganar partidos, la ilusión de convertir una franquicia alrededor del quarterback. Y les decía yo, ¿no? En los 80s, desde Mark Malone, desde Bobby Brister, desde Neil O'Donnell, Cordell Stewart, Jim Miller, y así me puedo seguir nombrando a muchos quarterbacks que pasaron desde que se fue Bradshaw hasta que llegó Big Ben en el 2004. Y del 2004 hasta hace una temporada, pero ahorita todavía no arranca la del 23, ¿no? Sino hasta el 21, todo fue el número 7, ¿no? Todo fue Ben Roethlisberger. Para bien y para mal, yo sé que muchos decían, no, es que ya, que lo quiten. No había otro. O sea, era preferible tener a Big Ben al 60% que a Mason Rudolph al 100% o al que me dijeras, ¿no? Incluso Charlie Batch por ahí anduvo también. Big Ben es ese quarterback que renueva el tema, ¿no? Que será Salón de la Fama, por supuesto que sí, y yo sé que tiene muchos detractores, porque hoy también el tiempo de pronto es injusto, ¿no? Va todo tan rápido que lo que fue gloria ayer ya nos interesa y queremos que pase de nueva cuenta. Yo les digo algo muy sencillo. Ni este gran equipo de los 70s era invencible. Hoy lo vemos así porque los highlights que observamos y metemos el DVD, el Blu-ray, lo vemos en YouTube, donde ustedes quieran, ¿no? America's Game, la Football Live, obvio nos pasan las mejores jugadas y tú dices, bueno, Lin Swan nunca soltó un pase, ¿no? Por supuesto, ¿no? Terry Bradshaw nunca lo interceptaba, por supuesto que sí, ¿no? Y se fue a la banca y estuvieron a punto de correrlo. Todos los jugadores, el que me digan, tiene altas y bajas. El tema es que a lo largo de 18 años, Big Ben construyó lo que muy pocos y lo hizo para un solo equipo, ¿no? El otro parecía que iba a ser Tom Brady, se fue a los Buccaneers de Tampa Bay. Aaron Rodgers está en esa opción de poder ser, ¿no? Un Green Bay Packer y jugar para un solo equipo. Tal parece que no nos va a dar ese gusto, ¿no? A los que tenemos ese romanticismo de decir con uno y termina con uno. No va a suceder, ¿no? Peyton Manning no lo hizo, Brett Favre no lo hizo, Joe Montana no lo hizo, Joe Namath no lo hizo, ¿no? Entonces es ahí donde te das cuenta ese peso específico de Big Ben, ¿no? Les enseño rápido, incluso ni siquiera lo había abierto tampoco. Es un libro que sacó el Pittsburgh Post Gazette, que es el diario más prestigiado, ¿no? Son los 18 años de Big Ben. Se dan cuenta, todavía está cerrado. No, no he osado
abrirlo. No, ahí tengo otra copia que esa sí está abierta. Pero hay una que se queda ahí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Por eso les digo que sí, estoy loco o algo más, porque comprar dos para tener uno cerrado y otro poderlo abrir, sí raya un poco en... No, para nada. Creo que eso es lo que le da saborcito a estas historias. ¿Y hay algún dato igual de esta afición que no nos has contado hasta ahora? Algún dato, mira, de estas situaciones que te da de pronto la vida, Rod Woodson vino hace 5 o 6 años, más o menos, a dar una clínica a niños. Y yo conozco y soy muy buen amigo del coach Mike López, que fue el que trajo junto con otros socios a Rod Woodson en aquella ocasión. Y le pedí la posibilidad de hacer un reportaje de color sobre la visita, seguir a Rod Woodson y osar con ponerle un micrófono. Por un día hacer como NFL Films, ¿no? Y pues resulta que Rod Woodson en su carrera solamente le pusieron un micrófono una vez. Y cuando le pido a Rod Woodson la posibilidad, me dice, vas a ser la segunda persona en mi carrera que me pone el micrófono. Acto seguido, otra de mis aficiones son las tarjetas. Este es Rod Woodson en la Universidad de Purdue y trae una parte del jersey utilizado en esa campaña. En esa ocasión osé decirle, ¿me puedes firmar la tarjeta? Y él mismo se sorprendió porque nunca había visto esta edición. Es rara porque es de la Universidad de Purdue, ¿no? Muchos solamente, porque aquí a México empezaban a llegar en ese entonces las famosas Proset, ¿no? En 1991 fueron como nuestro primer acercamiento a la gran masa, ¿no? Porque entiendo que coleccionistas anteriormente tenían, bueno, las de cartoncito y todo esto, ¿no? Ya que hablábamos de la Inmaculada, miren Entonces, este tipo de cosas también me desvivo por ellas, por encontrarlas. Estaba tratando de buscar si aquí tenía uno de Big Ben, pero creo que no. Es que se podrán imaginar que son algunas, ¿no? Entonces, y por cuestiones de tiempo luego no me da el poderlas organizar. Ver, esta otra. Hablábamos de Cordell Stewart. Tiene una monedita ahí conmemorativa. Este tipo de situaciones, digo, les podríamos pasar aquí toda la madrugada, pero son muchos. Mira, aquí les hablaba de las famosas Proset, ¿no? Esas fueron las primeras que llegaron aquí a nuestro país. ¿Quién es? Hay unos jugadores que la gente va a decir, no, bueno, o sea Jonathan Dwyer, la tarjeta de novato. ¿Dónde está Jonathan Dwyer? Pues yo creo que ni su mamá sabe dónde está ahorita, ¿no? Pero yo lo tengo aquí en una tarjeta. Terry Bradshaw, por supuesto. Y así, sin fin, carpetas, en micas las que tienen más, y ya no les digo, ¿no? Estos son de los Steelers. Si nos pasamos al lado de Alabama, entonces pues vamos a pasar otros 3 días. Pero así va el tema de coleccionar. Mira, me cae bien o me cae mal, pero aquí está Mason Rudolph, ya está autografiada también, con un jersey, bueno, fragmentos de, ¿no? Hoy les digo, ha evolucionado mucho. O sea, las primeras era un cartón, tal cual, ¿no? Hoy ya pedazos de jersey, hay gente que tiene tarjetas que tienen hasta un pedazo de esmeralda o de zafiro, y en fin, esto bueno, en Estados Unidos es material hasta para empeñar, ¿no? O sea, tú puedes llegar al banco y decirles, oigan, tengo una tarjeta autografiada por Don Shula y es una de una y vale 60,000 pesos. Bueno, en dólares es otra cifra, ¿no? Pero la puedes empeñar. Aquí en México no llegamos todavía a eso, ¿no? Llegas al banco que me digas con esto y se ríen, ¿no? Y mi última pregunta, más que relacionado con los Steelers, quiero que nos platiques el tema de la LFA. ¿Cómo has visto esta liga? Sé que formas parte de ella, le has dado difusión, y para los que siguen la NFL sabemos que este deporte y sus fans son muy exigentes en cuanto a su entretenimiento, pero hay otras ligas durante la off-season que tratan pues de mantener viva esa
flama, esa esencia del deporte, y una de ellas es la LFA. Platícales a la gente, quienes no la sigan, por qué la deben de seguir o por qué le deben de dar una posibilidad, porque ha ido creciendo ya con el paso de los años, ya llevan más de 5 años, si no me recuerdo, Oscar. Sí, son concretamente 6 temporadas, 7 años, ¿no? La pandemia se zanjó cuando estábamos en la semana 5, así que como en el béisbol no llegó a ser juego oficial, entonces no se cuenta esa temporada de 2020, son solo 6, estamos en la 6ª en este momento. Yo partiría no lo digo en mala onda, no lo digo en mal plan, pero sé que hay muchos aficionados a la NFL como tal, no al fútbol americano. Acérquense al fútbol americano, sea la LFA, sea la USFL, que ahora arranca el próximo fin de semana, a la XFL, que está, ligas que en aquellos 80s, ¿no? La USFL intentó, la XFL fue más hacia los años 2000, son ligas que nos dan otro punto y otra calidad, es cierto, ¿no? Perdón, tantito que voy a toser un poco. Es que de estar hable y hable y me va a permitir, no es comercial, voy a tratar de tapar, pero digo, el líquido negro, todo el mundo va a saber qué es. No, adelante. Entonces yo sé que no nos patrocina, pero también le dejamos una buena lana, ¿no? Entonces, ojalá y sirva el comercial para ver si nos regalan, aunque sea un paquetito de 74. Las otras ligas no le van a competir a la NFL. Es imposible que le puedas competir a la NFL. Estés en México, en Brasil, en la República Checa, en Francia, en Brasil, en donde se juega el fútbol americano, la Europa League, que ahora está otra vez de nueva cuenta, ¿no? Vendrá su segunda temporada, que en los 90 se intentó, de ahí salió Kurt Warner, de ahí salió James Harrison, a quien mencionabas, ¿no? Esa regreso de 100 yardas en intercepción. James Harrison estuvo en aquella liga de Europa en la década de los 90 como parte de la NFL. Son ligas de desarrollo, son ligas que te dan una oportunidad. Hoy Turpin, el receptor abierto de los Dallas Cowboys, que fue sensación y que llegó al Pro Bowl, viene de la USFL, donde fue el jugador más valioso en la temporada anterior. Es darle la oportunidad a los jóvenes, hablaba yo del fútbol americano colegial, ¿no? Y en Estados Unidos, desde que están en secundaria, empiezan ya a forjar su futuro gracias al fútbol americano, como lo hacen con el béisbol, con otros deportes. Porque la educación viene gracias a las becas deportivas, a constituir, y solamente el 1% de todos los jóvenes que empiezan a jugar fútbol americano en la secundaria llega a la NFL. Y de ese 1%, el 50% del 1%, es decir, la mitad, dura más de 5 años en la NFL. Para que, dimensionemos este gran globo llamado fútbol americano, lo que vemos en la NFL es el 1%. Es injusto tratar de comparar las otras ligas, XFL, USFL, y más, cierro con el tema de la LFA. Nuestro fútbol americano es grandioso, tiene más de 100 años practicándose a nivel universitario. El profesionalismo ha tenido también intervalos, ¿no? Se intentó ya en un par de ocasiones anteriores a la LFA, la FAM, que desapareció tristemente, y hay que decirlo así, ¿no? Porque son oportunidades de cuántas generaciones pasamos soñando con tener profesionalismo en el fútbol americano en México y no lo tuvimos. Hoy hay fútbol americano profesional, que no se vive de él, es cierto, pero hablábamos de 1933 y los Steelers y cómo empezó a surgir el fútbol americano en Estados Unidos. Si vamos a comparar a la XFL, la USFL, la LFA con la NFL, vámonos a los 30, vámonos 100 años atrás. Va a ser más justo, aunque el nivel adquisitivo tal vez sigue siendo diferente, ¿no? Pero en los 70, no vamos tan lejos. ¿Cómo eran los estadios? Hay imágenes que ustedes ven hoy en YouTube o en la plataforma que me digan, donde ves el enrejado, ¿no? O que no hay una grada del otro lado. ¿Cómo era la perrera municipal? No todo es el estadio de los Raiders ahora, ¿no? No todo es el estadio de los Rams. Eso viene en una explosión de los últimos 30, 40 años. Es ahí a donde el aficionado a la NFL está perfecto y se respeta, por supuesto, que son solo fans al fútbol americano de la NFL. Los que son al fútbol americano per se, también de pronto cuesta trabajo porque no es el mismo nivel, evidentemente. Pero hoy aquí en México el nivel de esta liga está siendo muy alto
es una nueva ventana para los jugadores universitarios que quieren seguir jugando, ¿no? Saben que hoy no pueden vivir solamente el fútbol americano, que hay que seguir trabajando y jugando fútbol americano, que es algo que hacían desde la universidad, estudiar y jugar. Solo que hoy es trabajar y jugar, y algunos otros siguen estudiando también, ¿no? Es parte de esa formación que te da el ir creciendo en la sociedad académicamente gracias a un deporte, en este caso el fútbol americano. La LFA es un buen espectáculo, hay 5 partidos cada fin de semana en esta temporada, son 10 equipos, están repartidos en el norte del país, Saltillo, Tijuana, Monterrey, más para acá, Querétaro, Guadalajara, en la capital, por supuesto, ¿no? Es una liga que merece que la gente le dé una oportunidad siempre y cuando no hagamos esta comparación de la NFL, porque ni siquiera The Rock, Dwayne Johnson, puede competir con su XFL ante la NFL, ¿no? Y miren que le invirtió más de $15 millones The Rock a la temporada 2023 de la XFL. Ya quisiera la mitad de ese presupuesto la LFA, ¿no? Son mundos distintos. Desde ahí hasta incluso es injusto, ¿no? El querer comparar la LFA con la XFL, imagínense con la NFL, pero sí merece mucho la pena, así como apoyamos el fútbol americano colegial de nuestro país, apoyar a la LFA. Oye, Oscar, ya para cerrar, ¿qué es Game Plan? Game Plan, para mí es de hace poco más de 10 años para acá, 11, el concepto nació 2012. Es la insignia a través de Claro Sports, de todo lo que tiene que ver con fútbol americano, es a través de Game Plan. Es el programa donde hablamos de fútbol americano, ha mutado evidentemente con el crecimiento de redes sociales y todas esas plataformas. Entonces, en Claro Sports, todo lo que es fútbol americano es a través de Game Plan, y se los decía, ¿no? En la vida, como en el fútbol americano, siempre debes de tener un Game Plan. Es la forma como yo adapté estas situaciones que aprendes en el juego. El coach Marty Schottenheimer, que después con el coach Bill Cowher, la famosa frase de one play at a time, ¿no? Una jugada a la vez. Todos hacemos un plan de juego, todos tenemos un game plan. Desde la hora en la que dices, mañana me levanto a las 7, ya estás haciendo un plan de juego. Tengo que ir primero a la escuela o primero a tal lado, o toda esa estructura es un plan de juego. En la vida ordinaria, como en el terreno de juego, todo parte de eso, ¿no? Y entonces se ha convertido en el emblema y sí, ¿no? Es mi pequeña forma de cómo regresarle algo de lo mucho que me ha dado este juego. Si tuvieras que escribir un mensaje en el cielo o en las pantallas de un estadio para que millones de aficionados pudieran leerlo, ¿qué sería y por qué, Oscar? Ahí sí, y sin que suene a plagio, porque le voy a dar su crédito, Steve Sabol. La vida es maravillosa, pero el fútbol es mejor. Esa frase conlleva absolutamente todo, ¿no? Steve Sabol, para quien no lo sepa, es el hijo de Ed Sabol, los dos que constituyeron lo que hoy conocemos como NFL Films, ambos ya también acaecidos, ¿no? Tristemente, pero tiene toda la razón, ¿no? La vida es maravillosa, pero el fútbol, o a través del fútbol, es grandiosa, ¿no? No hay igual. Todas estas historias que hoy conocemos de éxito, de fracaso y de volver a salir adelante, son gracias a la visión que tuvieron los Sabol, ¿no? El papá y el hijo, de vía el fútbol americano contar estas historias épicas, cinematográficas, con musicalización, con ambientación. Es una forma extraordinaria de hacer que a través de este pequeño artefacto puedas cambiar una vida o puedas cambiar millones de. Y sin duda esta historia también fue épica. Oscar, muchísimas gracias por compartirnos tu gran afición hacia los Steelers. Y bueno, aprendimos muchísimo también. Muchas gracias, César, y muchas gracias, Oscar. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y como siempre les digo, más allá de los colores, más allá de la liga, la pasión por el fútbol americano es lo que nos termina uniendo a todos. Amén. Muchas gracias. Nos vemos.